Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y salseo del bueno. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para una nueva dosis de noticias frescas y jugosas sobre nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes más aclamados y misteriosos del momento, Can Yaman. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de sus vacaciones. Sí, señoras y señores, nuestro Can se ha tomado un merecido descanso. Pero la pregunta del millón es, ¿con quién? El secreto, al parecer, ha sido revelado. O eso intentaremos descubrir juntos. Antes de que me lancen tomates por el hype, déjenme decirles que he estado investigando a fondo, rebuscando entre rumores, publicaciones en redes sociales y hasta interpretando señales cósmicas. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y, por supuesto, la irresistible presencia de Can Yaman. Y ya saben, si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que nunca se aburrirán. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla, ha estado trabajando arduamente en los últimos meses. Entre proyectos de actuación, campañas publicitarias y compromisos sociales, su agenda parece más apretada que un corsé del siglo XIX. Por eso nadie puede culparlo por querer tomarse un respiro y disfrutar de unas merecidas vacaciones. La noticia saltó hace apenas unos días. Can Yaman fue visto en Italia. Sí, el país que lo ha acogido con tanto cariño y donde ha cosechado un éxito arrollador. Pero no se emocionen demasiado porque no se trataba de un viaje de trabajo, sino de un genuino periodo de descanso y relax. Las fotos y vídeos que han circulado en redes sociales lo muestran disfrutando del sol, la gastronomía italiana y, en general, de la dolce vita. Sin embargo, hay un detalle que ha despertado la curiosidad de todos: en ninguna de estas imágenes se le ve acompañado. ¿Está Can Yaman viajando solo? ¿O acaso está siendo extremadamente discreto para proteger la identidad de su acompañante? Aquí es donde empiezan las teorías. La primera y la más obvia es que Can Yaman simplemente necesita un tiempo a solas para recargar energías y desconectar del ajetreo de su vida profesional. Después de todo, la fama tiene un precio, y a veces lo único que uno necesita es un poco de paz y tranquilidad para volver a la carga con las pilas bien puestas. Pero claro, si pensáramos así, no tendríamos un canal de chismecitos, ¿verdad? Así que vamos a explorar las opciones más interesantes y jugosas. La segunda teoría, que es la que más revuelo ha causado en las redes sociales, es que Can Yaman está viajando con alguien especial, pero está haciendo todo lo posible para evitar que los paparazzi los capturen juntos. ¿Quién podría ser esa persona misteriosa? Aquí es donde la imaginación vuela libre. Algunos apuntan a Diletta Leotta, su expareja, con quien mantuvo una relación mediática y apasionada. Aunque la ruptura fue bastante pública y aparentemente definitiva, nunca se sabe lo que puede pasar en el amor. Quizás ambos han decidido darse una segunda oportunidad, lejos de los focos y la presión mediática. Imaginen el titular: Can Yaman y Diletta Leotta, reconciliación secreta en la romántica Italia. Suena a telenovela, ¿verdad? Además, no olvidemos que su relación fue un torbellino. Desde el principio los vimos juntos en alfombras rojas, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y declarándose su amor a los cuatro vientos. La ruptura, aunque dolorosa, no borra los recuerdos y la conexión que alguna vez existió. ¿Podría ser que la chispa siga viva? Algunos allegados a la pareja, aunque siempre bajo el anonimato, han insinuado que el contacto entre ellos nunca se perdió del todo. Que seguían hablándose aunque de manera esporádica, y que incluso se habían visto en secreto en alguna ocasión. La trama se complica. Otros, en cambio, creen que se trata de una nueva conquista, alguien que aún no ha sido presentado oficialmente al mundo. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada, así que no sería sorprendente que estuviera saliendo con alguien en secreto. Imaginen el drama si se confirmara esta teoría. Sería la noticia del año. Todos los medios se pelearían por la exclusiva, las redes sociales estallarían en comentarios y memes, y la identidad de la afortunada se convertiría en el tema de conversación obligado. ¿Quién será la elegida para conquistar el corazón del galán turco? ¿Una actriz? ¿Una modelo?
O tal vez una persona ajena al mundo del espectáculo. La incertidumbre es máxima. Pero hay una tercera opción, quizás la más sensata y realista: Kanyaman podría estar viajando con amigos o familiares. Aunque no se hayan publicado fotos que lo confirmen, es posible que esté disfrutando de la compañía de personas cercanas a él, lejos de las cámaras y los periodistas. Después de todo, no todo en la vida es romance y salseo. A veces, lo más gratificante es pasar tiempo con aquellos que te quieren y te apoyan incondicionalmente. Quizás Kanyaman necesitaba un respiro de la fama y el estrés, y qué mejor manera de hacerlo que rodeado de sus seres queridos. Un plan tranquilo y reconfortante. Sin embargo, déjenme contarles algo que descubrí husmeando en Instagram. Algunos usuarios han notado que ciertas publicaciones de Kanyaman en Italia parecen coincidir con las de una influencer italiana llamada Francesca Chillemi. Francesca Chillemi es una actriz y modelo muy conocida en Italia, con una belleza innegable y un talento inmenso. Ambos han coincidido en varios eventos y proyectos profesionales, y se dice que tienen una gran química. ¿Podría ser ella la compañera secreta de Kanyaman en estas vacaciones? El plot twist que nadie esperaba. Pero la cosa no se queda ahí, mis amores. He profundizado aún más en la investigación y he encontrado algunas pistas que podrían confirmar la teoría. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en restaurantes muy similares, con la misma decoración y el mismo ambiente. También han compartido imágenes de paisajes idénticos, como playas paradisíacas y pueblos pintorescos. Y lo más sospechoso de todo, ambos han subido fotos con el mismo perro. Un adorable bulldog francés que parece ser el nuevo mejor amigo de ambos. Demasiada coincidencia, ¿no creen? Las pruebas, por supuesto, son circunstanciales. Pero la coincidencia de lugares, las fechas similares y los sutiles guiños en redes sociales han alimentado la especulación. Algunos fans incluso han comparado las fotos de ambos, buscando similitudes en el paisaje o en los detalles de su vestimenta. La obsesión es real, amigos. Hay grupos enteros dedicados a analizar cada publicación de Kanyaman y Francesca Chillemi, buscando cualquier detalle que pueda confirmar su romance. Son unos verdaderos detectives. Además, hay que tener en cuenta que ambos son solteros y están en el mejor momento de sus carreras. Francesca Chillemi ha protagonizado varias series de televisión de éxito y es considerada una de las actrices más populares de Italia. Kanyaman, por su parte, ha conquistado al público internacional con su carisma y talento. Serían la pareja perfecta. Una combinación explosiva de belleza, talento y fama. Los paparazzi se volverían locos. Pero no nos dejemos llevar por la euforia. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Kanyaman o Francesca Chillemi confirmen o desmientan la noticia, no podemos dar nada por sentado. Podría ser que simplemente sean amigos, que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto o que simplemente estén disfrutando de las mismas vacaciones sin tener ninguna relación sentimental. Nunca se sabe. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kanyaman está disfrutando de sus vacaciones al máximo, independientemente de quién lo acompañe. Las fotos y vídeos que ha compartido en redes sociales lo muestran radiante, relajado y feliz. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Ver a nuestro galán favorito sonriendo y disfrutando de la vida es lo que nos llena de alegría. Se lo merece todo. Al final del día, la vida personal de Kanyaman es suya y de nadie más. Tiene derecho a disfrutar de su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor, sea cual sea su situación sentimental. Respeto ante todo. Y hablando de desearle lo mejor, creo que es hora de que le enviemos una buena dosis de buena vibra a Kanyaman, para que siga disfrutando de sus vacaciones y regrese con las energías renovadas para sus próximos proyectos. Un aplauso para él. Que siga brillando. Ahora, para concluir este vídeo lleno de intriga y especulación, vamos a recapitular los puntos principales. Primero, Kanyaman está de vacaciones en Italia. Segundo, no se sabe con certeza quién lo acompaña. Tercero, las teorías apuntan a Diletta Leotta, una nueva conquista, amigos o familiares, o incluso Francesca Chillemi. Y cuarto, lo más importante es que Kanyaman se vea feliz y relajado. Y como extra, vamos a analizar un poco el lenguaje corporal de Kanyaman en las fotos que ha compartido.
En algunas imágenes, se le ve con una sonrisa radiante y una mirada brillante, lo que podría indicar que está disfrutando de la compañía de alguien especial. En otras se le ve más reservado y pensativo, lo que podría sugerir que necesita un tiempo a solas para reflexionar. El lenguaje corporal lo dice todo. También es importante tener en cuenta el contexto de las fotos. En algunas se le ve en lugares turísticos y concurridos, lo que podría indicar que está disfrutando de la vida social y la cultura italiana. En otras se le ve en lugares más tranquilos y apartados, lo que podría sugerir que busca paz y tranquilidad. El contexto es clave. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas noticias con ustedes. Recuerden que todo esto es solo entretenimiento y que la verdad final solo la conocen Kanyaman y sus allegados. No se tomen nada demasiado en serio. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y divertido para ustedes. Son los mejores. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman está saliendo con alguien en secreto? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué pistas han encontrado ustedes? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ciao, ciao. No se pierdan el próximo chisme.